Buenas noches a todos. Estamos a punto de empezar con la ponencia. En primer lugar, presentarles a la ponente, al doctora Flor de María Aguilar de Ramírez, con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad 1, ultrasonografía ginecológica, obstétrica y de mama, subespecialidad 2 en colposcopista, graduada de la Universidad del Salvador y del Hospital Nacional de Maternidad. Actualmente es ultrasonografista en el Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Nacional de la Mujer y ultrasonografista en el Hospital Militar Central. Docente de pregrado en la Universidad de El Salvador en la materia de Diagnóstico Físico 2. Es además coordinadora local del proyecto Atención Humanizada del Parto basada en la evidencia científica en el Hospital Nacional de la Mujer y en el Ministerio de Salud. Este proyecto está auspiciado por la Universidad de Tokio y la agencia de cooperación japonesa JICA. Durante la ponencia se les va a pedir que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas. En el caso que quieran aclarar algún concepto de la ponencia, habrá una ronda de preguntas y respuestas al final. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en la bandeja de entrada de la plataforma. Sin más que decir, quedamos con la doctora Flor presentando el tema del día, anticonceptivos femeninos. Tiene apagado el micrófono, doctora. Buenas noches, jóvenes. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema, pues, tan importante, ¿verdad? Y siempre actual, porque los métodos de anticoncepción femenina, pues, es la consulta prácticamente diaria, ¿verdad? Que como ginecóloga yo atiendo casi que todos los días. Vamos a hablar un poquito de cada método. Entre las mujeres fértiles con vida sexual activa que no utilizan ningún método anticonceptivo, el índice de embarazos en un año es cercano al 90%. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, vamos a hablar prácticamente de dos grandes ramas, ¿verdad? Dos grandes tipos, que son los métodos transitorios y los métodos permanentes. Dentro de los métodos transitorios, vamos a hablar de lo que son los métodos naturales, los métodos hormonales y los métodos no hormonales. Precisamente son transitorios porque una vez suspendido cualquiera de estos métodos, el retorno a la fertilidad es casi inmediato. Y vamos a hablar de los permanentes en cuanto a prácticamente el único, que es la esterilización quirúrgica. Los métodos transitorios de los que vamos a comentar son los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, los métodos hormonales y los dispositivos intrauterinos. Y dentro de los permanentes vamos a hablar de lo que es la esterilización quirúrgica. Ahora, ¿en qué se basa la elección anticonceptiva? La elección de un método anticonceptivo. Pues básicamente todas las mujeres lo que nos preguntan es cuál es la eficacia del método. Y la eficacia del método no solo va relacionada a lo que es la protección que en sí el método da para prevenir un embarazo no planificado, sino que también va relacionado al uso típico y al uso perfecto que le damos o que le da la paciente a este anticonceptivo. El uso típico es el uso que usualmente la paciente le da, y el uso perfecto es aquel uso, valga la redundancia, perfecto, oportuno y consistente que el asidual método le da. Ahora, ¿cómo medimos la efectividad del método? Tenemos un índice que es mundialmente reconocido, que es el índice de Pear. Este se define como el número de embarazos que presentarán teóricamente 100 mujeres
que utilizan el mismo método anticonceptivo en el transcurso de un año. Aquí es un resumen prácticamente del índice de PER de cada uno de los métodos que hoy voy a hablar con ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es el índice cuando una paciente no está utilizando ningún método de planificación familiar y tiene una vida sexual activa? Vamos a hablar de lo que son los espermicidas, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, lo que es el coito interrumpido, los preservativos, el diafragma, etcétera, etcétera. Aquí es un resumen de todos los índices que reflejan la eficacia del método y que más adelante lo voy a hablar un poquito en cada método. Vamos a hablar de los que son naturales y que son basados en el conocimiento de la fertilidad. Pero ¿qué significa saber, tener conocimiento de la fertilidad? Es que la mujer sepa determinar cuándo empieza y cuándo termina su periodo fértil en su ciclo menstrual. Con estos métodos, pues se requiere definitivamente la cooperación del hombre y que la pareja se comprometa a mantener la abstinencia durante los días que pueden quedar embarazadas o a la utilización de otro método anticonceptivo durante los días fértiles. Cuando hablamos de que están basados en el conocimiento de la fertilidad, nos vamos a referir a dos tipos diferentes. ¿Cuáles son los métodos basados en el calendario y los métodos basados en los síntomas? Los métodos basados en el calendario son los que implican llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual para poder identificar de esa manera el comienzo y el final del periodo fértil. Ustedes lo pudieron haber escuchado como el método del ritmo. Y están también los métodos basados en los síntomas, que estos métodos dependen de la observación que la mujer haga sobre sus propias manifestaciones de fertilidad. Es decir, ella debe de conocer su cuerpo, debe de conocer los cambios que se están efectuando a lo largo del mes y que estos cambios son ocasionados por la ovulación. Estos dos métodos son el del billing y el método sintotérmico. La utilización de estos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad no tienen efectos secundarios ni riesgos para la salud. Y la recuperación de la fertilidad es inmediata, porque una vez que la paciente decide tener relaciones sexuales en un día en donde sabe que que tiene mucha posibilidad de quedar embarazada, suspendiéndolo o haciendo relaciones o teniendo relaciones en ese día con mucha seguridad puede salir embarazada. La desventaja de estos métodos es que obviamente no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Ahora, cuando el método de ritmo la paciente lo sigue de una manera sistemática y correcta, podemos obtener o puede notarse que pueden surgir 5 embarazadas por cada 100 mujeres que utilizan el método del ritmo en el primer año. Si el uso habitual del método del ritmo si realizan el método del ritmo de una manera habitual, es decir, que a veces se les olvida que están en su periodo fértil y tienen relaciones sexuales sin protección, y que en 2 meses les vuelve a pasar lo mismo y que en un mes lo hacen 3 días seguidos, esa es una manera habitual e incorrecta de utilizar ese método. Entonces, en ese caso vamos a poder observar 12 embarazos por cada 100 mujeres. Si hablamos del método del moco cervical, que es el método del billing, el uso sistemático y correcto refleja únicamente 3 embarazos por 100 mujeres. En cambio, el uso habitual, o sea, de una manera incorrecta o inconsistente, podemos notar que pueden surgir 23 embarazos por 100 mujeres.
Y cuando hablamos del método sintotérmico, es menos de un embarazo el que puede surgir cuando el método lo usamos de una manera sistemática y correcta, versus 2 embarazos que pueden surgir cuando lo hacemos de una manera habitual. Ahora, una pregunta que es bastante recurrente, ¿verdad? Es la probabilidad de que una mujer pueda salir embarazada si tiene relaciones sexuales durante la menstruación, porque muchas dudas surgen en el sentido de utilizar la menstruación como un método de planificación, como un método de anticoncepción. Y eso no es muy cierto, porque la probabilidad de embarazo durante la menstruación es baja, pero no es nula. Y el sangrado no evita de por sí el embarazo, ni tampoco lo promueve. La menor probabilidad de embarazo, si es muy cierto, corresponde a los primeros días de la menstruación. Esto es, si tenemos relaciones sexuales en el día 2 del ciclo, pero contando, recordemos que para contar el inicio de nuestro ciclo menstrual, este es cuando iniciamos nuestro sangrado. Entonces, si tenemos relaciones sexuales en el primero y segundo día de nuestro ciclo menstrual, la probabilidad de embarazo es baja, estamos hablando del menos del 1%, pero a medida pasan los días, la probabilidad de embarazo aumenta, tanto si la mujer está sangrando o como si no está sangrando. Es decir, nuestra menstruación nos dura 7 días. Si la paciente tiene relaciones sexuales en su segundo día de sangrado, la probabilidad de embarazo estamos hablando de que es menos del 1%, pero si sostiene relaciones sexuales en su sexto o séptimo día, la probabilidad de embarazarse es mayor. Otro de los métodos naturales de lo que vamos a hablar es de lo que es el coito interrumpido. Este es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos y consiste en que justo antes de la eyaculación el hombre retira el pene de la vagina de su pareja y eyacula afuera, manteniendo el semen alejado de los genitales externos de la mujer. Hay muchas fallas a este respecto porque tenemos que explicarle al hombre que si bien es cierto va a eyacular afuera, pero no lo debe de hacer sobre el abdomen de la mujer o sobre el área pélvica, porque puede haber derrames del semen hacia la vulva y de esa manera poderse embarazar. Ahora, la efectividad depende del usuario. Tal como se suele utilizar, en el primer año de uso se registra cerca de 20 embarazos por cada 100 mujeres cuyas parejas utilizan el coito interrumpido, y cuando se utiliza de manera correcta, se registran en el primer año cerca de 4 embarazos por cada 100 mujeres. Hay un método muy importante y que también es un método natural, que es el método de la amenorrea de la lactancia. Lo conocemos por sus siglas como método MELA. Y es un método de planificación familiar que está basado en la lactancia. Puede ser efectivo, imagínense ustedes, hasta 6 meses después del parto, siempre y cuando la madre no haya vuelto a menstruar y esté alimentando a su bebé con lactancia materna exclusiva o casi exclusiva, ya que la lactancia materna frecuente impide que temporalmente se liberen las hormonas naturales que estimulan la ovulación. Si lo utilizamos de una manera frecuente y tal como no es perfecto, podemos notar cerca de 2 embarazos por cada 100 usuarios del método, y cuando se utiliza correctamente el valor baja hasta 1 embarazo por cada 100 usuarios. Ahora, algo importante con el método MELA es que si administramos terapia antirretroviral a una madre con una infección por el VIH o a un bebé expuesto al VIH,
Esta terapia de reemplazo hormonal disminuye de manera muy significativa el riesgo de transmisión del VIH a través de la leche materna. Esto quiere decir que no porque la paciente tenga sea HIV positiva, debemos prohibirle la lactancia y en consecuencia podemos prohibirle que utilice este método de la amenorrea de la lactancia. Mientras, si la mujer no está tomando terapia antirretroviral, el 14% de sus bebés habrán contraído la infección por el VIH tras 2 años de lactancia materna. Mientras que en las mujeres que toman terapia antirretroviral, menos del 1% de los bebés habrán contraído la infección en ese plazo. Por eso es importante orientar a la paciente que si es VIH positiva, con la administración o con la asiduidad al tratamiento antirretroviral, ella puede dar lactancia materna exclusiva y en consecuencia está protegida contra un futuro embarazo. Ahora, también dentro de los métodos naturales vamos a hablar de lo que son los métodos de barrera. Aquí vamos a hablar de los preservativos femeninos, los espermicidas, los diafragmas y el capuchón cervical. Ustedes pueden preguntarme y van a tener razón si estos métodos existen en nuestro país. Fíjense que los preservativos femeninos hubo un tiempo que estuvieron distribuyéndose en una ONG. Lastimosamente, pues no fueron muy bien recibidos y no mucho le gustaban a nuestros pacientes. Recuerden que la población salvadoreña pues tiene sus creencias y su idiosincrasia. Entonces este tipo de preservativos les generaba mucha inconformidad por la manera como había que utilizarse y que retirarse. Más adelante se los voy a mostrar. Espermicidas. Sí hay espermicidas, pero muchos de ellos ya vienen incluidos dentro del preservativo masculino, ¿verdad? Diafragmas, sí hay diafragmas, pero no a disponibilidad de la población salvadoreña, ¿verdad? Sí hemos visto pacientes que vienen con están utilizando diafragmas, pero ya lo traen de otros países, porque en la fabricación de un diafragma sí es por un especialista y tiene que ser medido para la utilización de X o Y paciente, o sea, no es una medida estándar. Y el capuchón cervical. Vamos a hablar un poco de lo que son los preservativos femeninos. Estos son revestimientos que se adaptan a la vagina de la mujer sin quedar estrechamente ajustados. Están hechos de una película delgada de plástico suave y transparente. La ventaja de los preservativos femeninos es que ayudan a proteger contra las infecciones de transmisión sexual, incluida por supuesto la infección por el virus del VIH y el virus del papiloma humano, que es pues el primer precursor del cáncer de cervix. Para conseguir la mayor efectividad es necesario usarlos correctamente en cada acto sexual y el método requiere la cooperación de la pareja para colocar el preservativo y para poderlo retirar. ¿Cómo funcionan? Formando una barrera que impide que los espermatozoides entren en la vagina, evitando así el embarazo. Impiden también que los microorganismos presentes en el semen, en el pene o la vagina infecten a la mujer. Ahora, ¿cuál es la protección frente al embarazo? Si son usadas de manera correcta en cada acto sexual, se producen cerca de 5 embarazos por cada 100 usuarios. Pero si, tal como se suelen utilizar, que no es una manera correcta, podemos ascender hasta 21 embarazos por cada 100 usuarias de este preservativo. Aquí más o menos les muestro, ¿verdad?, cómo son. Como ustedes bien ven, es como que fuera un tubo.
este tubo tiene como un extremo que, perdón, un extremo que está abierto a un lado y el otro extremo abierto. Perdón, está abierto en sus dos extremos. Uno de los extremos se introduce adentro de la vagina y el otro extremo queda adentro queda en la parte de los genitales externos femeninos. A la hora de retirarlos, ¿verdad? Sí tiene que ser retirado de esta manera y por nuestra pareja, porque si no puede haber derrame del semen, porque el pene va metido adentro del preservativo. Entonces, la pareja va a eyacular y cuando lo querramos retirar de esta manera, si solo la paciente lo hace, puede haber derrame del semen y, pues, en consecuencia, un embarazo. ¿Qué son los espermicidas? Los espermicidas son líquidos que funcionan introduciéndose profundamente en la vagina poco antes de tener relaciones sexuales. Forman una barrera que impide que los espermatozoides entren en la vagina, evitando de esa manera el embarazo. También impiden que los microorganismos presentes en el semen, el pene o la vagina puedan infectar a la pareja. El que más se utiliza es el nonoxinol 9. Ahora, los espermicidas se comercializan en óvulos espumantes. Podemos encontrar espuma en aerosol, gel y cremas vaginales. Como les repito, en el país no se encuentran en estas presentaciones. La desventaja es que en muchas situaciones pueden ocasionar irritaciones en los genitales. Ahora, para conseguir la mayor efectividad, pues indudablemente es necesario utilizarlos correctamente en cada acto sexual. Si se utilizan correctamente, en el primer año se producen cerca de 5 embarazos por cada 100 usuarios. Y cuando se presentan de manera incorrecta, estamos hablando de 21 embarazos por cada 100 usuarios. De esto pueden ustedes deducir que es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos, dados el alto índice de PERS que presentan. Ahora, sí pueden usarse como métodos anticonceptivos principales o como métodos anticonceptivos de respaldo. Es decir, voy a utilizar un diafragma, pero le voy a colocar un espermicida. Me voy a poner un condón, pero adicional voy a colocarme también un óvulo de un espermicida. Entonces allí estamos aumentando la efectividad de ambos métodos. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un capuchón de látex blando que cubre el cuello uterino. Impide la entrada del esperma adentro de la cavidad uterina. Pueden haber diafragmas de plástico y de silicona. Se utiliza con crema, gel o espuma espermicida para mejorar su efectividad. Y la mayoría de los diafragmas se comercializan en diferentes tamaños y requieren el ajuste por parte de un proveedor específicamente capacitado. Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, que son de diferentes tamaños y muchas veces el ginecólogo debe de ajustarlos al tamaño del cérvix de la paciente. Hablamos un poco anteriormente de lo que son los métodos naturales de anticoncepción femenina y los métodos de barrera. Ahora vamos a hablar de lo que son los métodos hormonales, que son prácticamente la mayor cantidad que va a ocupar esta ponencia y son los que pues más utilizamos en general y a nivel mundial. ¿Cuáles son los métodos hormonales que vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de lo que son los anticonceptivos orales combinados. Vamos a hablar de las píldoras anticonceptivas orales de progestágeno solo, de las píldoras anticonceptivas de urgencia, de los inyectables de progestágeno solo, de los inyectables mensuales, del parche anticonceptivo combinado, del anillo vaginal anticonceptivo combinado, del anillo vaginal liberador de progesterona, de los implantes,
del dispositivo intrauterino de cobre y del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Casi la mayoría de todos estos métodos los podemos encontrar en el mercado salvadoreño. Los métodos hormonales están basados o están fabricados prácticamente tomando en cuenta los dos tipos de hormonas que las mujeres, pues, con las que las mujeres trabajamos, que son los estrógenos y la progesterona. Importante es que para los métodos hormonales, para poderlos indicar, debemos tomar en cuenta los criterios médicos de elegibilidad. Estos son todas aquellas patologías, todas aquellas enfermedades que pudieran contraindicar el uso del método. Y están categorizadas en 4. En la categoría 1 es aquella situación médica para la que no existe restricciones del uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es situación en la que en general las ventajas de utilizar el método superan los riesgos teóricos o los riesgos demostrados. La categoría 3 es una situación en la que en general los riesgos teóricos o demostrados superan a las ventajas de utilizar el método. La categoría 4 es situación en la que el uso del método anticonceptivo en cuestión constituye un riesgo inaceptable para la salud. Les puedo dar un ejemplo. Puede ser una categoría 4, aquella paciente que en algún momento tuvo un derrame cerebral por un coágulo sanguíneo que le obstruyó una arteria del cerebro, y si yo le doy o le prescribo un anticonceptivo oral, este anticonceptivo pudiese ocasionarle nuevamente un derrame cerebral. Entonces no es conveniente utilizarlo. Una categoría 1 que puede ser, por ejemplo, aquellas pacientes sanas que no tienen ninguna patología, que son pacientes jóvenes y que en ellas podemos prescribir cualquier indicación, cualquier método hormonal, porque no le va a ocasionar ninguna complicación. Vamos a hablar de lo que son los anticonceptivos orales combinados. Es el método anticonceptivo utilizado con más frecuencia. Contiene una combinación de un estrógeno y un progestágeno que se toma diariamente. En los anticonceptivos orales combinados tenemos 2 presentaciones farmacéuticas. Una es de 21 tabletas y otra es de 28 tabletas. Las que son de 21 tabletas, todas las tabletas tienen estrógenos y tienen progesterona en igual cantidad. Y las que tienen 28 tabletas, usualmente tiene 21 activas y son 7 de placebo. Las vamos a ver como las 7 de placebos de otro color. Usualmente son rojas. Y también tenemos presentaciones de 28 tabletas, pero en donde 4 son de diferente color porque 4 son placebo. Ahora, ¿cómo actúan? Básicamente impidiendo la ovulación. Ahora, la efectividad de los anticonceptivos orales depende de la usuaria, porque el riesgo de un embarazo es mayor cuando una mujer comienza un nuevo envase de píldoras con un retraso de 3 días. Es decir, me tocaba iniciar la pastilla anticonceptiva el lunes, pero la inicié el jueves. Ahí ya voy con retraso y puede haber un riesgo de embarazo. O cuando omite 3 o más píldoras cerca del principio o del final de un envase de píldoras. Por ejemplo, se me olvidó tomarme 3 pastillas y ya solo me faltaban estas 3. Ya no me las voy a tomar, porque ya no me las quiero tomar. Entonces ahí estoy arriesgándome a poderme embarazar. Ahora, las estoy utilizando correctamente. Me puedo embarazar o voy a notar un embarazo por cada 100 usuarias de anticonceptivos combinados en el primer año de uso, pero no me lo toma de una manera correcta. Voy a notar que hasta 7 embarazos pudieran haber
por cada 100 usuarias de anticonceptivos orales combinados. Ahora, si hay combinados es porque hay estrógenos y progesterona, pero tenemos unas píldoras que solo son de progesterona y contienen estas píldoras dosis muy bajas de un progestágeno similar a la hormona natural. O sea, podemos deducir entonces que no contienen estrógenos, por lo que pueden utilizarse durante la lactancia. En la lactancia materna preferimos no utilizar anticonceptivos combinados que lleven estrógenos o progesterona porque pueden alterar la lactancia. ¿Cómo actúan las píldoras anticonceptivas solo de progestágeno? Engrosan la mucosa cervical. Al engrosar la mucosa cervical, bloquean porque hacen un tapón que impide la llegada del espermatozoide al óvulo y además distorsionan el ciclo menstrual, incluyendo lo que es la liberación de los óvulos de los ovarios. O sea, tienen dos mecanismos de acción: engrosa la mucosa cervical y bloquea la ovulación. Ahora, la efectividad depende de la usuaria. Las mujeres que están menstruando tienen mayor riesgo de embarazo si toman la píldora tarde o se olvidan de tomarse. Y en mujeres que están dando de mamar, si la utilizan bien, la posibilidad de embarazarse es menos de 1 por cada 100 usuarios. Pero si no la utilizan bien, pueden notar que puede haber más de un embarazo por cada 100 usuarios. No tienen muy buena efectividad, pero en las mujeres que están menstruando pueden tener hasta 7 embarazos por cada 100 usuarios. Y si las toman adecuadamente, puede ser un embarazo por cada 100 usuarios. Puede resultar esto un poco complicado, pero en realidad lo básico es no olvidarse tomarse la pastilla. Y entre menos olvido tengan, la posibilidad de embarazarse es menor. ¿Por qué es importante que la mujer tome sus anticonceptivos orales de progesterona a la misma hora todos los días? Sí, es importante por 2 razones. Porque la cantidad que contienen estas píldoras es muy pequeña y si la tomamos más de 3 horas tarde podría reducir su efectividad. Ahora, las píldoras anticonceptivas de urgencia. Vea, esas son las que son las llamadas píldoras del día después. Estas ayudan a evitar a la mujer el embarazo cuando tiene relaciones sexuales sin haber usado algún método anticonceptivo. Ahora, sí es importante que les quede claro. Las píldoras anticonceptivas de urgencia ayudan a prevenir el embarazo cuando se toman hasta 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, aunque cuanto antes se tomen es mejor. Y si la paciente ya está embarazada, no alteran el curso de su embarazo y no le provocan ninguna alteración ni ningún defecto al bebé. Lo debemos de ver como cuando las utilizamos o cuando se utilizan como una oportunidad para que la mujer empiece a utilizar un método continuo de planificación familiar. Ahora, hay varias opciones de píldoras que podríamos utilizar como píldoras anticonceptivas de urgencia. Están los que son los productos especialmente diseñados para este fin y que hay en nuestro mercado salvadoreño, o podemos utilizar también anticonceptivos orales de progestágeno solo, pero aunque les resultará bastante, se puedan asombrar, pero los podemos utilizar si ingerimos 60 tabletas de una sola vez, lo cual pues es prácticamente imposible y no conveniente. Y también podemos utilizar anticonceptivos orales combinados. A veces podemos utilizar un tipo que solo son 8 pastillas en una sola dosis, otros que se toman 4 pastillas en una sola dosis y 4 pastillas
en 12 horas. Entonces, o sea, sí tenemos manera de ocuparlos como anticonceptivos de urgencia. ¿Y cómo actúan? Previniendo o retrasando la liberación de los óvulos. Esto es muy importante. Se recupera la fertilidad al suspender las píldoras anticonceptivas de urgencia. Es inmediata. Es decir, que la paciente toma hoy la píldora, este tipo de píldoras, pero mañana ya puede quedar embarazada. Vean, la dosis de las píldoras anticonceptivas de urgencia no las está protegiendo durante un embarazo no deseado si en 2 o 3 días vuelven a tener relaciones sexuales sin protección. Eso es lo que quiere decir. Después de tomar las píldoras anticonceptivas de urgencia, una mujer puede quedar embarazada de inmediato y ya que solamente previene el embarazo fruto de relaciones sexuales que tengan lugar en los 5 días anteriores a la toma. No protegen a la mujer del embarazo fruto de relaciones sexuales que tengan lugar más de 24 horas después de haberlas tomado. Para mantenerse protegida del embarazo, la mujer debe comenzar de inmediato a utilizar otro método anticonceptivo. Esto más o menos explica un poco la efectividad de las píldoras anticonceptivas. Si 100 mujeres tuvieran relaciones sexuales una vez durante la segunda o la tercera semana del ciclo menstrual, miren cómo se embarazaron. Ahora, si estas mismas mujeres tuvieran relaciones sexuales durante la segunda o la tercera semana del ciclo, pero no utilizaran píldoras anticonceptivas de urgencia, pudieran surgir 8 embarazos. Ahora, si utilizaran píldoras anticonceptivas solo de progestágeno, pudiera surgir un embarazo. Y si utilizan anticonceptivos combinados como píldoras anticonceptivas de urgencia, pudieran solamente quedar 2 embarazadas. Ahora, hay inyectables de progestágeno solo, que son las que conocemos como Depo-Provera y contienen el acetato de medroxiprogesterona o el enantato de noretisterona, que son anticonceptivos inyectables que contienen un progestágeno similar a la hormona natural de la progesterona. No contiene estrógenos, en consecuencia pueden ser utilizadas durante la lactancia después de las 6 semanas del parto. Esto coincide más o menos con la finalización de puerperio a los 40 días, más o menos. ¿Cuáles son los problemas de los inyectables de progestágeno? Que presentan las pacientes cambios en el sangrado. Les molestan, les vienen lo que llamamos spot, que son sangramientos en gotas a medio ciclo menstrual. Muchas veces permanecen sangrando durante todo un mes. Entonces, si bien es cierto, son frecuentes, molestan, pero no son perjudiciales. Y lo regular es que se presenten en los primeros meses, hasta llegar un momento como por ejemplo con el acetato de medroxiprogesterona, que la paciente puede no volver a presentar menstruación. Ahora, para que sean efectivos, yo tengo que regresar cada 3 meses, o sea, 13 semanas a aplicarse nuevamente la inyección. Y en el caso del enantato de noretisterol, tendríamos que regresar cada 2 meses. Ahora, se quejan mucho de que aumentan de peso. Sí, es verdad. Es relativamente frecuente, pero solo de 1 a 2 kilogramos por año por término medio. Es mentira que dicen, doctora, yo me puse gorda porque empecé a planificar con la de 3 meses y subí 20 libras. No es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que puede haber ocurrido cambios en su vida que le da estabilidad y que en consecuencia se sienta mejor y empiece a comer más, ¿verdad? O empiezan a tener una vida más sedentaria porque están cuidando a su bebé. Entonces dejan de hacer ejercicios y pueden empezar a engordar, pero no es porque el anticonceptivo le está causando ese problema. Ahora, doctora, mire,
Dejé de planificar y cuánto tiempo más voy a esperar para poder quedar embarazada. Se espera que la recuperación de la fertilidad sea aproximadamente de 4 meses para la Depo-Provera y de 5 meses para el enantato de noretisterol. La efectividad depende de que se apliquen regularmente las inyecciones. El riesgo del embarazo es mayor cuando la usuaria no recibe una inyección. Así como lo utilizan de una manera irregular, puede registrarse cerca de 4 embarazos por cada 100 usuarios. Pero cuando la paciente la recibe de una manera consistente y perfecta, digamos, pueden embarazarse solo una por cada 100 usuarios. Ahora, las anteriores, la aplicación es cada 3 meses o cada 2 meses. En cambio, existe un método hormonal que son inyectables mensuales. Este también contiene 2 hormonas, progestágeno y el estrógeno, y actúan fundamentalmente, impidiendo la ovulación. Comúnmente son formuladas en nuestro país con la combinación de hidroxiprogesterona y enantato de estradiol, o enantato de noretisterona y valerato de estradiol. Aquí se comercializan como Nomages, Mesigest, Mesigina, Ciclofem, cualquiera de estas entran dentro de los inyectables mensuales. ¿Cuál es la efectividad? Por supuesto, dependen de la puntualidad en volver a ponerse la inyección. El mayor riesgo de embarazo sucede cuando la mujer se pone la inyección con retraso o no se la pone. Si se la ponen de manera incorrecta, pueden notar 3 embarazos por cada 100 usuarias durante el primer año. Pero cuando la mujer lo hace de manera perfecta, puede surgir un embarazo por cada 100 usuarios. Se suspende la inyección, puede quedar embarazada en un promedio de 5 meses. Esto es, un mes más que con la mayor parte del resto de los métodos. Pero en realidad la vuelta a la fertilidad es muy buena. ¿Dónde me lo voy a aplicar? Y esta vale para todas para las de 3 meses y para las de 2 meses y esta para la de 1 mes. Uno es en la cadera. Puede ser en el músculo, en el glúteo, en la nalga o en la zona ventroglútea. Aquí. Puede ser en la parte superior del brazo, en la zona del músculo deltoides. Puede ser en la nalga, estamos hablando del glúteo y cuadrante superior externo. Y puede ser en la parte externa, que es aquí. Parte externa o anterior del músculo. Este no existe ahorita en el país, en nuestro país, pero pudieran ustedes ir a otro país y notar que su prima, su hermana, su cuñada lo está utilizando, y es el parche anticonceptivo combinado. Este es un pequeño cuadrado de plástico fino y flexible que se pega al cuerpo en zonas específicas que no se humedezcan. Libera de manera continua y directamente desde la piel al torrente sanguíneo las 2 hormonas, progesterona y estrógeno. Una de cada 3 semanas cada 3 semanas lo va a utilizar en una parte del cuerpo. A la 4ª semana se lo va a retirar, y es en este periodo, en esta semana, es que le va a venir la menstruación. Si se utiliza de manera correcta, o de manera incorrecta, se pueden registrar cerca de 7 embarazos por cada 100 usuarios del parche anticonceptivo combinado. Y cuando no se cometen errores al usar los parches, se registra únicamente un embarazo por cada 100 usuarios. Ahora, esto es importante. Las tasas de embarazo pueden ser algo más altas en las mujeres que pesan más de 90 kilogramos y utilizan este método anticonceptivo. Hay un anillo vaginal combinado. También este es un anillo flexible que se coloca en la vagina. Debe mantenerse el anillo colocado todo el tiempo, tanto de día como de noche, durante las relaciones sexuales o no, y por 3 semanas,
pasado estas 3 semanas se quita el anillo y esperamos 7 días para poner un nuevo anillo. Hace algunos años en nuestro país se estaba comercializando este tipo de anillo que nosotros lo llamábamos Nubarrin. Ese Nubarrin liberaba de continuo desde el interior 2 hormonas, un progestágeno y un estrógeno. Estas hormonas se absorben a través de la pared de la vagina y pasan directamente al torrente sanguíneo. Aunque se utilice de una manera incorrecta, pueden haber cerca de 7 embarazos por cada 100 usuarios. Y si no se cometen errores, es decir, se cambia a las 3 semanas, se coloca de una manera correcta, no se está quitando, porque se menciona de que habían pacientes de que cuando tenían relaciones sexuales el esposo decía que pues, lo sentía y no le gustaba. Entonces la paciente se lo retiraba. Terminaba la relación sexual y se lo volvía a colocar. Esto incrementaba mucho la posibilidad de embarazo, hasta de 7 por 100 usuarias, como ya se los había dicho. Ahora, hay un anillo vaginal liberador de progesterona. Este es un anillo de silicona, es suave, es flexible, que al igual que el anillo combinado, se coloca en la vagina. Pero lo más interesante de esto es que para lo que lo utilizamos es para prolongar la amenorrea de la lactancia. Esto es retrasar el restablecimiento de la menstruación y ayudar a las mujeres que amamantan a espaciar los embarazos. Debe de llevar el anillo puesto todo el tiempo, de día y de noche, con sexo o sin sexo, durante 9 días. Durante 90 días, perdón, continuos. Se pueden utilizar 4 anillos, uno tras otro, durante aproximadamente 1 año después del parto. No tenemos este tipo de método en nuestro país, pero es importante que lo conozcan. Y desde el interior del anillo se libera continuamente progesterona natural. Esta pasa a través de las paredes de la vagina directamente al torrente sanguíneo. Es adecuado para las mujeres que después del parto están amamantando activamente al menos 4 veces al día. Estoy dando de mamar 4 veces al día, quiere decir que prácticamente cada 4 horas, cada 6 horas, yo le estoy dando de mamar a mi hijo. Esta paciente se le puede recomendar este tipo de anillo. Para que la efectividad sea óptima, cada anillo nuevo debe ponerse inmediatamente después de retirar el anterior. La efectividad es 1 o 2 embarazos al año por cada 100 mujeres que usan el anillo vaginal liberador de progesterona de una manera correcta. De este método sí hay en nuestro país y es parte de los métodos anticonceptivos hormonales y son los implantes anticonceptivos. Estos son pequeñas varillas que son flexibles del tamaño de un fósforo que se colocan justo debajo de la piel del brazo. Liberan un progestágeno parecido a la progesterona natural. En nuestro país se comercializaron de 3 tipos, el Yadel, el Implanon y el Norplan. El Yadel, que es el que ahorita pues más se está utilizando, son 2 varillas. Estas varillas contienen una sustancia que se llama levonorgestrel. Es muy efectivo y tiene una duración de 5 años. El otro implante que también lo estamos utilizando, aunque en menor cantidad, se llama Implanon. Y este tiene una varilla que contiene etonorgestrel. Dura 3 años. Y el otro que teníamos hace aproximadamente 5 años era el Norplan. Este era 6 cápsulas, o sea, 6 varillas. La ventaja es que este era más efectivo durante 5 a 7 años. Se dejó de fabricar lastimosamente en el 2008 porque era quizás el más económico y ya no está disponible para su inserción. Pero es importante que ustedes lo conozcan porque podría ser que en algún momento reciban pacientes que quieran que se les retire el implante y ustedes sientan un montón de varillas bajo la piel.
porque se palpa en el tercio medio del antebrazo. Ahí es donde usualmente se colocan. Entonces se palpan pasando suavemente los dedos sobre esa zona. Y ustedes pueden ahí palpar no 1 ni 2 varillas, sino que 6 varillas, y ustedes se asusten. Entonces recuerden que es porque en algún momento estuvimos utilizando Norplant. Ahora, se retiran los implantes, entonces de inmediato el regreso a la fertilidad sucede. Ahora, tiene sus desventajas porque es necesario que un proveedor específicamente capacitado los inserte y los retire. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Más frecuentes son los sangrados. Igual pueden manifestarse este tipo de problemas. ¿Cómo se manejan estos sangrados? Usualmente se presentan en los primeros 3 meses de uso y pueden prolongarse un poquito hasta los 6 meses. Hay muchas pacientes que lo que se les aconseja es que utilicen ibuprofeno, ¿verdad? El ibuprofeno, al ser un antiprostaglandínico, les disminuye la cantidad de sangrado. Raras veces es necesario retirarlos por esta condición. Ahora, son uno de los métodos más efectivos y duraderos. Como ya les comenté, pueden durar hasta 5 años colocados. Ahora, son efectivos porque al no tener la paciente que estárselo poniendo, quitando o tomando como tenemos que hacer con una pastilla, podemos notar que la efectividad es muy buena. Estamos hablando de menos de un embarazo por cada 100 usuarias de implantes durante el primer año. Este es importante y es uno de los métodos también que tenemos en nuestro país y son el dispositivo intrauterino llamado T de cobre. El dispositivo intrauterino o T de cobre es un pequeño armazón de plástico flexible y rodeado de manguitos o alambres de cobre. Tiene la forma de T, por eso es llamado T de cobre. Funciona fundamentalmente provocando una modificación química que daña a los espermatozoides y al óvulo antes de que lleguen a encontrarse. Puede durar hasta 5 años una vez colocado en la paciente. ¿Es efectivo? Sí, es uno de los métodos más efectivos y de acción más prolongada. Durante el primer año de uso se registra menos de un embarazo por cada 100 usuarias y lastimosamente en los primeros 3 meses podemos presentar sangrados frecuentes y abundantes y dolor pélvico. Una vez el organismo se ha adaptado a la presencia del dispositivo, que pues funciona como un cuerpo extraño en nuestro cuerpo, estos efectos secundarios se van a eliminar. Ahora, hay otro tipo de dispositivo que libera hormonas y la hormona que libera es la levonorgestrel. Y es un dispositivo de plástico en forma de T, al igual que el anterior, pero libera una forma sostenida, una cantidad pequeña de levonorgestrel cada día. Este es un progestágeno que también lo podemos utilizar en implantes anticonceptivos y en píldoras anticonceptivas orales. Actúa evitando que los espermatozoides fecunden el óvulo. En el primer año de uso se registra menos de un embarazo por cada 100 usuarias. Ahora, ventaja hace que la hemorragia menstrual sea más leve y puede prevenir la menstruación durante muchos meses. Aproximadamente entre los 4 y los 6 meses de tener el dispositivo del levonorgestrel, la paciente entra en amenorrea. O sea, ya le viene la menstruación. ¿Y cuándo le va a pasar esto? Puede persistirle hasta 3 meses después de haber retirado el dispositivo. Otro de los beneficios adicionales del dispositivo del levonorgestrel es que al quitar la menstruación se vuelve un tratamiento efectivo en caso de aquellas pacientes que tienen un sangrado menstrual abundante. Es el enfoque no quirúrgico más efectivo para este tipo de pacientes. Ahora finalmente vamos a hablar de la esterilización femenina.
es el único método anticonceptivo permanente. Implica un procedimiento quirúrgico, una técnica quirúrgica, en consecuencia, todas las riesgos que una cirugía puede traer, riesgos anestésicos, riesgos infecciosos, accidentes operatorios, y básicamente consiste en la oclusión de las trompas uterinas. Esta oclusión se realiza por corte o por bloqueo. Con este método, 0.5 de cada 100 mujeres presentan un embarazo no deseado durante el primer año. Hasta aquí mi presentación, ¿verdad? Ahí puede darle en finalizar presentación. ¿Dónde? Dele a la siguiente. Vaya, ahora váyase abajo a los 3 puntitos. A los 6 puntitos. Sí, a la parte de la lupa. Y ahí le va a salir finalizar presentación. Aquí está. Vaya, ahora ya puede. Ok. Muchas gracias, doctora Flor. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, así que pueden ir poniendo todas sus preguntas ahí en el chat y yo se las voy a ir leyendo. Ok. Ok, la primera pregunta dice, mi pregunta es un poco extensa. El DIU es un método que se coloca con una eficacia del 99%. Se sabe ese 1%, puede fallar, pero es técnicamente imposible. Escuché un caso de una mujer que ya tenía 2 hijos. Prohibía que se esterilizara, entonces ella y su pareja ya no querían más hijos. Sin salida se decidió por el método de DIU. Pensaron que funcionaría, pero a los meses sintió síntomas y se hizo una prueba casera de las rápidas que venden en la farmacia. Esta dio positivo, ella no podía creerlo y fue a la clínica y aquí se lo confirmaron. Cabe mencionar que esto pasó cuando ella tenía 2 meses. Ella tenía ya 2 meses. Eso significa que no podía retirar el implante cuando el bebé nació. Ay, se me movió. Cuando el bebé nació, el bebé traía el implante de la cabecita como pegado. Usted con su conocimiento nos puede explicar qué sucedió en este caso. ¿Me escuchan? Sí, sí. El dispositivo intrauterino, como su nombre lo dice, debe de quedar en el interior del útero y debe de quedar bien posicionado. Lastimosamente, en algunos lugares donde el dispositivo se coloca, no se toma el tiempo de explicarle a la paciente que lo ideal es que se realice casi de inmediato una ultrasonografía pélvica, porque a través de la ultrasonografía pélvica es como el médico va a tener la absoluta seguridad de que quedó bien colocado. Y si el dispositivo no ha quedado bien colocado, entonces la efectividad del método va a disminuir. Otra posibilidad es que haya quedado bien colocado, pero que se haya movido durante la primera menstruación, después que se colocó el dispositivo, y ella no haya ido a la revisión que debe de revisarse al mes y no se lo haya notado. Entonces, esa también es otra razón por la que puede haber fallado. Ahora, es muy cierto, cuando una paciente se embaraza con el DIU adentro, y si nosotros lo retiramos, se puede provocar un aborto espontáneo. Entonces, preferimos de que si la paciente sale embarazada, pues dejar el DIU ahí. Tampoco es cierto que el bebé va a nacer con el dispositivo pegado, ¿verdad? En la frente. A veces las pacientes hablan de una manera un poco coloquial y podemos
Las vecinas, las amigas, las parientes lo pueden interpretar de esa manera. Pero para ser sincera, no, no es así. No sé si respondí a su pregunta. Bueno, la siguiente pregunta dice, Perdón. ¿qué método es el más recomendado cuando se mantienen relaciones sexuales diarias? Cualquier método, ¿verdad? Ahí puede utilizar las pastillas anticonceptivas, puede utilizar la inyección, puede utilizar uno que sea de los más seguros, como es el dispositivo intrauterino, cualquier método, pero si lo utiliza con la menor porcentaje de error. Es decir, si se va a inyectar, debe de inyectarse mensualmente en la fecha correspondiente, no antes ni no después, sino que en la fecha que le toque. Entonces, la posibilidad de que se embarace, si lo hace de esa manera, va a ser casi nula. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué tan cierto es que el DIU puede provocar cáncer de útero? No, no es cierto. Ningún método anticonceptivo produce cáncer de cervix ni cáncer de útero. El cáncer de cervix, el comercial, es producido por el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Vea? Entonces, ese es el 99% causante de cáncer de cervix. No tiene nada que ver el uso de anticonceptivos. Ok, siguiente pregunta. Si la inyección mensual puede tener el mismo efecto, bajar o causar algún daño de salud si la persona tiene sobrepeso. Eh, lo que pasa que los anticonceptivos, los métodos de planificación familiar hormonales tienen relativa contraindicación en personas obesas. Ahí es donde tenemos que evaluar los criterios de elegibilidad médico, porque una persona obesa, usted no me va, puede ser diabética, ¿verdad? Una persona obesa puede ser hipotiroidea, una persona obesa puede tener ovarios poliquísticos y cualquiera de esas condiciones puede tener varices y cualquiera de estas condiciones médicas representar una contraindicación relativa para X o Y método. Entonces, ahí sí tenemos que aplicar mucho los criterios de elegibilidad. En pacientes obesas, usualmente no recomendamos o no son muy convenientes los métodos hormonales porque precisamente eh, desconocemos la condición médica que tiene. Entonces, en estas pacientes preferiblemente se sugiere un método de barrera. Ok, la siguiente pregunta dice, mi pregunta es, ¿cuál de las dos inyecciones es más recomendable, la mensual o la trimestral? Depende. Vea si la paciente está lactando, vea por supuesto que la más recomendable es la trimestral. Si la paciente desea planificar por un corto periodo de tiempo, por ejemplo, solo va a planificar un año, el retorno a la fertilidad va a ser mucho más rápido con una inyección mensual a que esté utilizando una inyección trimestral. Entonces, en ese sentido, la recomendación es específica para cada paciente. Por eso es muy importante la consulta médica, porque ahí nosotros vamos a explorar cuánto tiempo desea planificar, cuál es el método que prefiere y si la condición médica de ella le conviene X o Y método. Ok, la siguiente dice, si se tiene un ciclo irregular, ¿cómo saber exactamente el comienzo del ciclo fértil? Si se tiene un ciclo irregular, cuando hablamos de ciclos irregulares, tenemos que, uno, establecer primero en la paciente, por lo menos en 4 meses, su primer día de regla.
¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a establecer si en verdad es regular o es irregular. Las pacientes, por ejemplo, tienen la costumbre de decir que es irregular porque la regla, por ejemplo, en un mes le vino el 5 y el siguiente mes le vino el 7. Para ellos eso es ser irregular. Pero si ustedes revisan, el ciclo menstrual puede durar tan cortito como 21 días y tan largo como cada 35 días. Entonces las pacientes cuyos ciclos menstruales son de 21 días probablemente van a estar viendo reglas 2 veces al mes. Y para ellas eso es ser irregular. Si se ponen en comparación con una paciente que sus ciclos son cada 28 días. Entonces, cuando hablamos de irregularidades o regularidades en la menstruación, debemos de establecer bien el calendario menstrual de las pacientes. Y el calendario menstrual solo se consigue si lo tenemos por 4 meses. Ahora, con las apps que casi todos los jovencitos y las jovencitas utilizan, es bien fácil determinar cuándo es su periodo fértil. Pero lo mejor es que lo apunten en un calendario y consulten con un médico para que les explique de una manera adecuada o de una mejor manera cuáles son los periodos fértiles de cada paciente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿las inyecciones anticonceptivas pueden causar daños óseos irreversibles? Daños óseos irreversibles, no, ¿verdad? En realidad, los métodos anticonceptivos hormonales no tienen ninguna repercusión. Sí se ha dicho que alteran la reabsorción ósea y pueden predisponer un poco a la osteoporosis, pero no hay un estudio, no hay un estudio claro que así lo diga, que así lo sostenga. Ok, siguiente pregunta. Yo tengo una duda, pero no me acuerdo qué método era anteriormente. Dijo sobre que se usaba 3 semanas y a la cuarta se quitaba por la menstruación. Mi duda es sobre las mujeres que tienen la menstruación de manera irregular, ¿podrían servir este método? Así es. En las pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares, los métodos hormonales pueden regularlas, ¿verdad? Pueden ordenarles, ¿verdad? Sus menstruaciones, su menstruación, perdón. Y sí, hablé del método, estamos hablando de los anillos, eh, de los, quiero ver, por aquí están, de los anillos cervicales, los que se colocan a nivel de la vagina, se dejan puesto 3 semanas y a la cuarta semana se retira. Usualmente es en esta semana que les viene la menstruación. Ok, siguiente pregunta. ¿En el país se encuentra el implante que se pone en el brazo y qué tan recomendable lo considera usted? Sí, como les comentaba, casi de las últimas diapositivas, en el país existen 2 tipos de implante. Uno es el Yadel, que se colocan 2 barritas en el área, en el antebrazo, en la cara interna del antebrazo. Y tiene una duración aproximada de 4 años, ¿verdad? Es bastante recomendable. Desventaja es que, por ejemplo, si la paciente solo quiere utilizar o solo quiere planificar por un año, va a ser sometida a una pequeña cirugía para retirar el implante. Cuando, si con una buena asesoría se le puede decir a la paciente que si solo va a planificar por un año, perfectamente puede utilizar inyectar. Pero en términos generales también es muy buen método. Si la paciente, el otro punto importante que creo que no mencioné es que la paciente obesa puede tener
y que está utilizando el Yadel puede tener sangrados mucho más abundantes que una paciente delgada que esté utilizando Yadel. Entonces, sí también tenemos que individualizar las pacientes. Lastimosamente en nuestro país, la consulta de planificación familiar no es muy utilizada. Yo recibo muchas pacientes que están utilizando métodos anticonceptivos porque han ido a la farmacia y en la farmacia el dependiente se los aconsejó, ¿verdad? Y llegan a la consulta muchas veces porque están con grandes hemorragias o porque no les ha venido la menstruación o porque han tenido falla en el método. Y es porque el dependiente de la farmacia no les explicó cómo se lo tenían que aplicar. No les explicó la fecha en la que tenían que ponerse la siguiente dosis o iniciar el método. Y esto es una causa fundamental de la falla en eficacia. Siguiente pregunta. Si una paciente tiene DIU a pesar de no tener hijos y este mismo está mal colocado, pero una ginecóloga diferente dijo que su Sí. función es la misma, ¿existe la posibilidad de embarazo y de suceder? ¿Cuál puede ser la causa? Como dato extra, la paciente consumió más de 2 veces Vermahets. No escuché la primera parte, ¿me la podría repetir, por favor? Ok, si una paciente tiene DIU a pesar de no tener hijos y este mismo está mal colocado, pero una ginecóloga diferente dijo que su función es la misma. Existe la posibilidad de embarazo y de suceder cuál puede ser la causa. Como dato extra, la paciente consumió más de 2 veces Vermahets. Eh, si la paciente está, si la paciente tiene el dispositivo y no está teniendo relaciones sexuales, porque está utilizando Vermagés. O sea, tengo como primer punto, tengo esa duda. Ahora, si son dos preguntas diferentes o son dos preguntas me gustaría quizás que me aclararan un poco, vea cuál es en sí la duda, porque si no está teniendo relaciones sexuales, ¿por qué tiene el dispositivo? Y si no está teniendo relaciones sexuales, tiene el dispositivo mal puesto porque está utilizando Vermagés. Sí, sí quisiera que me lo aclararan mejor para poderles responder de mejor manera. Dice que mantiene relaciones, solo eso me puso. Vale. Bueno, voy a hablar un poco hipotéticamente. La paciente mantiene relaciones sexuales, tiene el dispositivo, pero la ginecóloga le dijo de que lo tenía mal puesto el dispositivo. Pero decidió la paciente dejárselo, aunque la ginecóloga le dijo que lo tenía en mala posición. Vale. Tuvo relaciones sexuales, pero ella tuvo como, al tener relaciones sexuales y saber que el dispositivo estaba mal colocado, tuvo miedo y decidió ponerse la Vermagés. Entendería que así fue. Ahora, salió embarazada aún a pesar que utilizó esos dos métodos, probablemente porque fue. Uno, porque si tenía mal colocado el dispositivo, esa era una causa. Dos, si utilizó la Vermagés y lo utilizó en un periodo de tiempo que no era el adecuado, por ejemplo, lo utilizó al sexto día, o lo utilizó, consumió las pastillas y las vomitó, o consumió la Vermagés, pero estaba tomando un medicamento para la gastritis, entonces ahí la efectividad de la Vermagés se perdió. Doctora,
aquí me está especificando de que Ah, hizo ese uso porque no tenía un conocimiento adecuado de los anticonceptivos y de que aparte del DIU y Vermajets ocupaba preservativo. pues definitivamente está bastante mal orientada, ¿verdad? Y los métodos, un método bien utilizado no necesita adicionar otro método, ¿verdad? Tenemos, por eso como médicos, tenemos que empoderar muy bien a nuestras pacientes en cuanto al conocimiento de los métodos anticonceptivos, para que no haya necesidad de estar utilizando 3 métodos anticonceptivos. Yo recibo, quizás me voy a atrever a decirlo así, porque recibo muchos pacientes jóvenes que los pacientes jóvenes mantienen relaciones sexuales y llegan y me piden un método de planificación familiar. Les prescribo, vamos a hablar hipotéticamente, les prescribo anticonceptivos orales. Y llegan nuevamente a consulta y les pregunto cómo les ha ido con las pastillas. Ah, muy bien, doctora, me va muy bien, no he tenido ningún problema. Pero mire, yo siempre estoy usando condón. Ah, bueno, ¿y por qué está utilizando el cordón? Porque me da miedo que se me olvide la pastilla. Pero se la está tomando todos los días. Sí, doctora, me la estoy tomando todos los días. La posibilidad de que se embarace es nula. Les recalco. Más sin embargo, siguen usando condón. Vean. Incluso hubo un paciente que utilizando anticonceptivos utilizó anticoncepción de emergencia. No deben de mezclarse los métodos. Si estamos utilizando anticonceptivos y lo estamos utilizando de una manera correcta, no tengamos miedo, ¿verdad? Si queremos utilizar preservativos, utilicémoslos, pero no pensando en que nos va a proteger contra un embarazo, sino pensando en que nos va a proteger contra una enfermedad de transmisión sexual. Allí sí es la única salvedad por la cual yo puedo aceptar que se estén combinando métodos. Ok, siguiente pregunta. En mujeres con hipotiroidismo, ¿qué método anticonceptivo es más efectivo? Eh, Cualquier método entra dentro de el grupo 2 de las recomendaciones médicas de anticonceptivo. Una paciente hipotiroidea bien controlada puede utilizar cualquier método. Ok, siguiente pregunta y la última. Si una paciente tiene DIU, pero en 3 revisiones no está bien colocado y le propone otro método, pero no quiere hormonal, por lo que dicen de que engorda, que se le puede proponer. Eh, Como método no hormonal, solo le queda el preservativo, los métodos de barrera, porque de ahí todos los métodos tienen hormonas, ¿verdad? El único que no tiene hormonas es el DIU, la T de cobre. Entonces ahí pues le aconsejaría o se retira ese DIU y se coloca inmediatamente otro, porque no es necesario esperar, ¿verdad? Se retira el DIU y en ese mismo momento, en ese mismo acto médico le coloca el otro DIU, o si no, se le explica que no hay otro método, sino que pues va a tener que utilizar preservativo. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, me imagino que no, así que muy bien, agradecemos a la doctora Flor por esta preciosa capacitación. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho, tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por el tiempo brindado y su compromiso con el completo desarrollo de los estudiantes. Gracias a todos por los participantes, por su asistencia. La palabra clave es progesterona. Repito,
la palabra clave es progesterona y todo en mayúsculas. Bueno, eso sería todo. Buenas noches, los esperamos en una próxima oportunidad. Recordamos llenar el POTS lo necesitan para adquirir su certificado y necesitan una nota mínima de 6. El link del POTS se lo compartiremos unos segundos en el grupo de WhatsApp. Esto estará abierto hasta las 10 de la noche, hora El Salvador. Recordar que el Comité Permanente de Educación Médica, SCOMI, cuenta con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como SCOMI.UEES y en Instagram como @SCOMI.UEES. Si les gustó la ponencia, por favor dar like a las páginas. Si tomaste fotografías, no olvides etiquetarnos para poderlos repostear sus historias. Muchas gracias a todos, los esperamos en los siguientes proyectos.